¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Está todo tranquilo? Por aquí la cosa está un poco jorobada. Están aflojando un poco la cuerda, pero está la cosa jodida. El laboratorio, el laboratorio ELISA, está complication. Está muy complicada la cosa, ¿eh? Me gustaría después leerle algunas cosas que tienen que ver con el laboratorio ELISA y lo que están haciendo, porque estamos en Europa y estamos en España y tenemos una democracia vigilada, controlada, censurada. Bueno, en fin, estaba queriendo abrir este artículo de la Gaceta y el Google y algún otro buscador se negaban a abrirlo, ¿eh? Pero se lo queremos poner porque lo hemos comentado en algún momento y usted ya sabe que nos gusta siempre traer información que pueda ser contrastada, que pueda ser verificada, que podamos decir en realidad que no es un invento. Dice, la agenda de la diversidad apuesta por la uniformidad de pensamiento. Este es un artículo de la Gaceta de la Iberoesfera. El artículo dice así, la ONU prepara una lista negra de quienes se oponen a la ideología de género. Muy bien. Aquí tenemos al secretario general de la ONU, esta persona. Dice así el artículo. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU acaba de solicitar contribuciones para elaborar una suerte de lista negra en la que ir registrando a quienes se oponen a la ideología de género. Estas contribuciones consisten, en concreto, en información. Se solicita, pues, un trabajo de inteligencia contra determinados grupos de la sociedad civil. Se solicita, pues, un trabajo de inteligencia contra determinados grupos de la sociedad civil. Gobiernos, organizaciones internacionales y regionales, organismos y programas de la ONU, ONGs y organizaciones LGBT y feministas están convocados a aportar los nombres que irán engrosando este listado de disidentes. Bueno, aquí aparece, tenemos una cosa importante aquí que dice qué son los derechos humanos, el artículo del 28 de febrero del 2021, donde el llamado a contribuciones para informes género, orientación sexual e identidad de género. Dice así, ¿de dónde está extractado este artículo que estamos leyendo? Fenómeno. Naciones Unidas, Derechos Humanos, que nos están faltando, ¿no? Dice, la ONU está preocupada porque advierte una seria y creciente reacción en muchos puntos del globo contra la agenda de género. Voy a hacer un inciso. Hoy cuando iba a buscar a mi hija al instituto, escuchaba en la radio que había unos problemas con los profesores, con el tema de una ley que aparentemente está intenta sacar la ley trans, el Ministerio de Igualdad, y que la vicepresidenta primera del gobierno de España encargó un estudio comparado de toda Europa de las cosas que se necesitan para aceptar cuando un menor o un menor, ¿sí? Quiere cambiar de sexo. Y está complication la cosa, ¿eh? Bueno, seguimos. Los profesores no están muy de acuerdo con algunas cosas en los institutos y escuelas.
Dice, esta preocupación, ¿eh? Una creciente y seria reacción en muchos puntos del globo contra la agenda de género. Dice así, esta preocupación es compartida por Open Society Foundation de George Soros, que hace 2 años, George, ¿qué hace George? Promoviste la liberación de la marihuana en Uruguay y otras partes y ahora estás promoviendo otras cosas. Esta preocupación es compartida por Open Society Foundation de George Soros, que hace 2 años promovió investigaciones sobre los grupos que estaban resistiendo estas ideologías. La misma preocupación también la tuvo la Ford Foundation, que por medio de la Universidad de Columbia financió un proyecto periodístico llamado Transnacionales de la Fe, cuyo objetivo consiste en luchar desde medios de comunicación masivos de 16 países iberoamericanos contra, contra los discursos que resisten al feminismo, al lobby LGBT y el aborto. Bien, aquí hay un resaltado que dice la ONU tiene terror a aquello de ideología de género y lo hace saber de forma explícita. Los burócratas de la ONU creen que hay que tomar medidas drásticas antes de que sea tarde. Es interesante analizar algunos puntos de comunicación en cuestión, del comunicado en cuestión, perdón. Es interesante analizar algunos puntos del comunicado en cuestión. Todo empieza con una patética reivindicación del absurdo reduccionismo llamado enfoque, enfoque de género. Enfoque de género. Los enfoques de género reconocen que este está inextricablemente ligado, esta palabrita, inextricablemente, le digo la verdad, la primera vez que la escucho. Ligado es como que está de forma intrínseca, ligado a la construcción social. O sea, los enfoques de géneros reconocen que este está ligado a la construcción social, que los significados vinculados a las diferencias de sexo y otras se crean socialmente. Vaya tomando nota. Cuestionan el supuesto de que la identidad de género tenga correlación directa y necesaria con el sexo biológico. Cuestionan el supuesto de que la identidad de género tenga correlación directa y necesaria con el sexo biológico. Muy bien. Resulta una obviedad que la sexualidad esté atravesada por la cultura y la historia. Esto es que la sexualidad posee una dimensión contingente, o sea, que la sexualidad posee una dimensión que la contiene, ¿verdad? Contingente. Tal cosa sería el género. La sexualidad posee una dimensión contingente donde lo que contiene a la sexualidad sería el género, entendido como las características sociales de la sexualidad. Ahora bien, el problema del enfoque de género es que reduce la complejidad de la sexualidad humana y la identidad personal a esta mera realidad contingente, el género. El enfoque de género es un monismo, reconduce todo sistemáticamente a una sola variable, ¿a cuál? La construcción social. Pero la sexualidad humana tiene una base natural que resulta inextricable. Negar esto es un absurdo anticientífico. La identidad, a su vez, no puede surgir de la mera contingencia pues necesita un fondo permanente que le permita seguir siendo idéntica a sí misma aún en los cambios.
el enfoque de género, el enfoque en cuestión, en verdad, es una ideología, en la medida en que mistifica la realidad sexual, en la medida en que desconoce el complejo juego naturaleza-cultura que estructura la existencia de estos animales sociales que somos los seres humanos. Otro título dice, la ONU quiere nombres y apellidos, organizaciones, argumentos, resultados conseguidos. Lo que se pretende es mapear la situación actual. Bien, la ONU, sin embargo, tiene terror de aquello de ideología de género y lo hace saber de forma explícita. Dice la ONU, existen actualmente relatos que bajo diferentes líneas de caracterización, incluida la acusación de la denominada ideología de género, tratan de eliminar el marco de género de los instrumentos y procesos de la normativa internacional. Por eso, los burócratas necesitan saber quiénes son aquellos que están denunciando lo ideológico del mentado enfoque de género y para eso se ha pensado en esta suerte de lista negra. En concreto, lo que se le pide a los gobiernos, las ONG, los movimientos sociales y las organizaciones internacionales es enviar un informe detallado en el que se respondan preguntas como la que sigue. Las preguntas que hacen. ¿Existen ejemplos en los que se hayan utilizado narrativas o ideología de género, generismo u otros conceptos relacionados con el género para introducir medidas regresivas en particular, pero no exclusivamente para las personas o comunidades LGBT? Otra pregunta. ¿Ha habido expresiones o declaraciones públicas de dirigentes políticos y o religiosos que hayan dado lugar a la prolongación, modificación o supresión indefinida de acciones, actividades, proyectos, políticas públicas o aplicación de enfoques de género? Pregunta. Y la cosa se va poniendo peor, pues a continuación se solicita información sobre quiénes son esas personas que están resistiendo la ideología de género. Pregunta, dice. ¿Quiénes son los principales actores que sostienen que los defensores de los derechos humanos de las personas LGBT están fomentando la llamada ideología de género? ¿Quiénes son los principales actores que sostienen que los defensores de los derechos humanos de las personas LGBT están fomentando la llamada ideología de género? Se da cuenta que la ONU está preocupada por esto y no está preocupada por otras denuncias que se hacen de violación de los derechos humanos por parte de religiones, sectas y cosas. Pero sí está interesada en esto. ¿Por qué será? Bueno, otra pregunta que hacen dice, ¿cuáles son sus principales argumentos? ¿Qué argumento utilizan los que están en contra de esta ideología actual? ¿Eh? ¿Cuáles son los principales argumentos? Después preguntan, ¿han sido eficaces en la regresión de los derechos humanos de las personas LGBT? Y aparece otro título, dice, cuando se trata de diversidad de pensamientos, opiniones, tradiciones, costumbres, valores y posicionamientos políticos, la agenda de la diversidad apuesta por el disciplinamiento uniformizador. Por eso entendemos las censuras y esas cosas. Esto es información que estamos poniendo a disposición de la gente.
Pero que conste, que cuando puse esto en algunos buscadores me negaban el sitio. La ONU quiere nombres y apellidos, organizaciones. Aquí no hay protección de datos, ¿eh? Aquí los reglamentos de protección de datos y las leyes de protección. No, aquí la ONU quiere nombres y apellidos. Quiere nombres, apellidos, organizaciones, argumentos y quiere saber los resultados que han conseguido los que están contra esto, ¿no? Lo que se pretende es mapear la situación actual, o sea, plotear, tener un ploteo de cómo está la situación actual en estos países. Pero ¿con qué propósito? Sobre esto no se dice nada más que la típica cantinela de defender la diversidad y los derechos humanos. No obstante, ser parte de una lista negra como la que quiere configurar podría significar para los disidentes graves problemas en el futuro. Boicot político, boicot laboral, boicot económico, cancelación cultural, persecución judicial. Quienes resisten la ideología de género podrían convertirse en los primeros parias debidamente registrados del orden globalista y su policía ideológica. Así, la diversidad siempre se trató de la cama y nada más. Con quién uno se acuesta o con quién uno o quién uno autopercibe ser. Con quién uno se acuesta o quién uno autopercibe ser. O qué piensa que es uno mismo, ¿no? A esto se limitó el cuento de la diversidad. En efecto, cuando se trata de diversidad de pensamiento, diversidad de opiniones, diversidad de tradiciones, diversidad de costumbres, valores y posicionamientos políticos, la agenda de la diversidad apuesta por el disciplinamiento uniformizador. No tolera lo distinto, no soporta voces disonantes. A su vez, aquello de derechos humanos también terminó anulándose a sí mismo desde que, en el nombre de ellos mismos, se decidió atentar contra los derechos de la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad política. A este respecto, nótese la siguiente pregunta que se solicita para el informe de la ONU. ¿Existen iniciativas adoptadas por los estados en relación con el derecho a la libertad de religión, creencias o conciencia, incluida la objeción de conciencia, que hayan tenido el efecto práctico de limitar el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBT? Existen iniciativas adoptadas por los estados en relación con el derecho a la libertad de religión, creencia o conciencia, incluida la objeción de conciencia, que hayan tenido el efecto práctico de limitar el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo 5 de las Naciones Unidas establece la ideología de género como marco obligatorio para todas las naciones. El objetivo 5 de las Naciones Unidas establece la ideología de género como marco obligatorio para todas las naciones. Aquí surge con claridad una colisión de derechos que tiene la forma de una disyunción: o se disfruta de libertad religiosa, que no se caracterizan como derechos humanos, o se disfruta de derechos humanos de las personas LGBT. En rigor, opinar contra la ideología de género no violenta ningún derecho humano de ninguna persona en absoluto. Incluso en el caso que una persona se autoperciba de un sexo distinto del biológico, argumentar que la sexualidad humana está en gran medida determinada biológicamente
no supone ningún atentado contra los derechos de aquella. Afirmar tal cosa sería concederle a esta hipotética persona privilegios inadmisibles. Por empezar, el privilegio de que su autopercepción condicione legalmente las percepciones de los demás. ¿Entendió? El privilegio de que su autopercepción condicione legalmente las percepciones de los demás. Pero el relato de la ONU necesita poner en conflicto la libertad de expresión en general y la libertad religiosa en particular con los derechos humanos para paulatinamente despojarlas de su carácter de derechos humanos. El camino lleva a una situación en que la libertad de expresión y la libertad religiosa no serían más que derechos humanos, sino atentados contra estos últimos. La libertad de expresión y la libertad religiosa van a ser cosas que atentan contra los derechos humanos. Pero fíjese que hay sectas que están atentando contra los derechos humanos y no tiene nada que ver con el tema de la ideología de género, sino que sí que son homófobos, etcétera, etcétera. Pero atentan contra los derechos humanos en un montón de cosas y la ONU no hace nada. Pero en este caso, la ONU sí que está haciendo. Sigo. Además, hay que notar cómo se caracteriza la objeción de conciencia. En efecto, no se la caracteriza como un derecho que deriva de la libertad moral y religiosa, sino como una figura que estaría poniendo en peligro los derechos humanos de las minorías. Por ejemplo, la libertad de conciencia de un sacerdote que no quiere celebrar un matrimonio homosexual o la libertad de conciencia de un médico que no quiere practicar un aborto, derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, todo esto debe enmarcarse en la Agenda 2030 de la misma ONU, cuyo objetivo 5 establece precisamente la ideología de género como marco obligatorio para todas las naciones. De lo que se trata es que, llegado el año 2030, el mal llamado enfoque de género lo domine todo, que sea algo así como la ideología global y oficial. Por eso, por eso los pedófilos, los pederastas han estado subyugados, escondidos, perdón, han estado escondidos en algunas religiones, escondidos en algunas organizaciones, han estado escondidos dentro de los gobiernos, han estado escondidos dentro de los sistemas judiciales, pedófilos y pederastas. Porque todo esto es el futuro, es el futuro. Así que precisamente la ideología de género como marco obligatorio para todas las naciones. De lo que se trata es que, llegado el año 2030, el mal llamado enfoque de género lo domine todo, que sea algo así como una ideología global oficial. Pero para eso hay que empezar a identificar a los enemigos, hay que amedrentarlos y eventualmente reducirlos a la insignificancia. Hacer como han etiquetado: negacionistas, conspiranoicos, antimascarillas, antiderechos humanos, fanáticos. De ahí que la lista negra se esté conformando en este mismo instante. Eso sí, en el nombre de la diversidad y los derechos humanos. Quizás usted algún día también termine siendo parte de esta lista. Y para finalizar, quería decirles que en este canal y esta persona no tiene nada en contra de la libre expresión de la sexualidad
y no tiene nada en contra ni de homosexuales, ni del colectivo, nada. Porque una cosa es uno y otra cosa son los otros. Y cada cual es libre de hacer de su culo un parque urbano. Aquí se trata de otra cosa. Lo que hablamos es de otra cosa, de cómo se está intentando cambiar los derechos humanos, los viejos y queridos derechos humanos que nos han regido hasta no hace mucho. Muchas gracias, les mando un abrazo y espero que esta información sirva para esclarecer un poco lo que hay por delante.